¿Alguna vez nos hemos parado a pensar cómo caen las cosas? Parece algo obvio, pero la física que hay detrás, bueno, tiene una historia fascinante. Y ahí está Galileo Galilei, ¿no? Efectivamente. Hoy vamos a meternos justo en eso. La ley de la caída de los cuerpos. Vamos a ver cómo esa idea, que empezó con Galileo y luego pasó por Newton, incluso hasta Einstein, pues cambió nuestra forma de ver el universo. Nos basamos en varias fuentes para esta charla. Justo. La idea de este análisis es un poco desgranar esa ley, entender por qué parece ir contra lo que vemos cada día, sobre todo si pensamos en el vacío, y cómo las matemáticas, bueno, el cálculo concretamente, fueron la clave para poder describirla bien. Mm. Vamos a intentar entender uno de los grandes misterios de la física, ¿sí? Muy bien, pues entremos en materia. La ley que postuló Galileo es, la verdad, sorprendente. Dice que sin aire, o sea, en el vacío, todos los cuerpos, da igual su masa, su peso, su forma, caen con la misma aceleración constante. Exacto. Una idea que luego Newton, bueno, encajó en su teoría de la gravitación y que fue fundamental también para Einstein, claro. Y choca totalmente con lo que vemos, porque siempre está el aire. Una pluma, pues flota, una piedra cae a plomo. Claro, eso es la resistencia del aire. El típico experimento del tubo de vacío es muy visual para esto. Metes una moneda y una pluma. Ujú. Le quitas el aire y al darle la vuelta caen exactamente a la vez. Es que cuesta creerlo si no lo ves. Cuesta, sí. Y hay una demostración todavía más potente, ¿no? La del Apolo 15. En la Luna. Eso es. El astronauta Dave Scott, allí, sin atmósfera que molestara. ¿Qué hizo? Soltó un martillo de geólogo y una pluma de halcón, a la vez, y tocaron el suelo lunar en el mismísimo instante. Increíble. Una confirmación visual brutal, casi 4 siglos después de la teoría de Galileo. Como dijo Scott, el señor Galileo tenía razón. Qué bueno. Pero claro, Galileo no tenía ni cohetes, ni bombas de vacío. ¿Cómo se le ocurrió algo tan antiintuitivo, solo pensando? Pues con un experimento mental genial. Se planteó una paradoja. A ver, si suponemos que lo pesado cae más rápido, ¿qué pasa si atamos algo ligero a algo pesado? ¿El ligero frena al pesado porque es más lento? ¿O el conjunto, al ser más pesado que el pesado original, cae todavía más rápido? ¿Es una contradicción? Exacto. La única forma de resolver esa contradicción lógica es concluir que sin el aire, todos los cuerpos tienen que caer igual. Vale. Caen juntos en el vacío. Pero entonces, ¿cómo caen? O sea, ¿siguen alguna pauta? ¿Aceleran? Eso sí. Sé que hubo gente antes, como Leonardo da Vinci, que intentó describirlo, ¿no? Quizá pensó que las distancias eran como 1, 2, 3. Sí, hubo intentos. Pero Galileo, y aquí está su astucia experimental, usó planos inclinados. Para frenar la caída, supongo. Eso es, para diluir la gravedad, digamos, y poder medir con los instrumentos de la época que no eran muy precisos para tiempos cortos. Y observó algo distinto. Vio que las distancias que recorrió un objeto en intervalos de tiempo seguidos e iguales ¿Sí? guardaban la proporción de los números impares. 1, 3, 5, 7. O sea, la distancia en el primer segundo, luego la distancia extra en el segundo segundo, luego la extra en el tercero. Esas distancias van como 1, 3, 5. ¡Qué curioso! Justo esa es la pauta. Y a partir de ahí, Galileo dedujo la ley matemática importante. La distancia total recorrida desde el reposo, S, es proporcional al cuadrado del tiempo, T. La famosa S igual a CT cuadrado. Donde C es una constante que depende de la gravedad, claro. Efectivamente. Entendido. S igual a CT cuadrado. Con eso sabemos la distancia total. Si C fuera, pongamos, 5 metros por segundo cuadrado, más o menos la mitad de G, pues a los 2 segundos, S sería 5 por 2 al cuadrado, 20 metros. Eso es. Pero espera, eso es la distancia. ¿Y la velocidad? Podemos sacar la velocidad media, claro. 20 metros en 2 segundos son 10 metros de media. Pero el objeto no va a 10 todo el rato. Empieza parado y acelera. Claro. ¿Cómo saber la velocidad justo en el instante t igual a 2 segundos? La fórmula de velocidad igual a distancia entre tiempo ahí no funciona. No. Sería 0 entre 0 en un instante. Ahí entra la idea del cálculo, aunque Galileo no lo usara formalmente así. Buscamos la velocidad instantánea, el ritmo de cambio en un momento exacto. ¿Y cómo se hace eso sin dividir por 0? Pues imaginamos un intervalo de tiempo muy pequeño, h.
después del instante t. Medimos la distancia pequeñita recorrida en ese tiempo h y la dividimos por h. Y la clave es hacer ese h diminuto, casi cero. Exacto. Matemáticamente, hacemos el límite cuando h tiende a 0. Y para s igual a ct al cuadrado, resulta que la velocidad instantánea v es 2ct. Ah, mira. Así que de una distancia que va con el tiempo al cuadrado, es igual a ct al cuadrado, pasamos a una velocidad que crece linealmente con el tiempo, v igual a 2ct. Es lógico, porque acelera. Exacto. La velocidad aumenta de forma constante. Y podríamos hacer lo mismo otra vez, ver cómo cambia la velocidad. ¿Podemos? Claro. Si aplicamos la misma idea, la del cambio instantáneo, a la velocidad v igual a 2ct, obtenemos la aceleración a. ¿Y qué sale? Pues sale que a es constante. Simplemente a igual a 12. Y a esa aceleración constante de la gravedad en el vacío universal la llamamos g. Así que g igual a 12. Fascinante. Todo encaja. Pero es importante recordar, como dicen las fuentes, que Galileo y otros antes, como Niccolò Oresme, ya analizaron movimientos acelerados sin cálculo formal, usando geometría, proporciones. Desde luego, su mérito es enorme. Usaron las herramientas que tenían con una genialidad increíble. Pero el cálculo... El cálculo, desarrollado ya por Newton y Leibniz, dio un lenguaje mucho más potente, más general, para hablar de cualquier tipo de cambio, no solo el movimiento. Entonces, al final, la ley de caída se puede resumir muy bien con esa g. Sí. Aceleración constante, a igual a g. Velocidad que crece con el tiempo, v igual a gt. Y distancia que crece con el tiempo al cuadrado, s igual a medio gt cuadrado. Esas tres ecuaciones describen la caída libre perfectamente. Resumiendo nuestro análisis entonces, la gravedad hace que todos los cuerpos, en vacío, aceleren igual, constantemente, g, sin importar qué sean. Galileo lo descubrió y las matemáticas, sobre todo con el cálculo, nos dan la forma precisa de describirlo. Exacto. Hemos visto el cómo caen, siguiendo la ley de Galileo. Pero, como apuntan también las fuentes, la pregunta gorda, la que llevó a Einstein, es ¿por qué? ¿Por qué la gravedad funciona así, de esta forma tan democrática, afectando a todo por igual? ¿Buena pregunta para terminar? Sí, para dejarla ahí flotando. ¿Qué nos dice esta uniformidad tan rara de la gravedad sobre cómo son en realidad el espacio, el tiempo, la materia? Ahí queda eso. Dale a suscribirse.